Entonces, el tema ahora, hoy vamos a ver, es justamente lo que está pasando en la iglesia, y especialmente relacionado con el fanatismo. Y en nuestros días, como en el pasado, la mayoría de las religiones, fíjense, las abiertamente paganas y las que son parte de la tradición cristiana de Babilonia, existen gracias a la extensión del fanatismo entre sus seguidores, que creen ciegamente a lo que dicen los líderes de las instituciones religiosas a las que pertenecen, sin detenerse a analizar racionalmente los hechos que están frente a sus ojos o negándose a analizarlos, cerrando sus ojos a la realidad. Y por eso los observadores de este fenómeno lo pueden identificar del siguiente modo. Aquí está la descripción del fanatismo que aparece en Wikipedia, donde vamos a ver la parte del fanatismo religioso. El fanatismo, del francés fanatisme, es, y este de la raíz fanático, es el apasionamiento del fanático. Eso es el fanatismo. Es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional. Fíjense todo esto. Entonces, cuando una persona se fanatiza, manifiesta pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz en defensa de, entre otros, una idea, teoría, cultura, estilo de vida. Ahora, y eso es lo que buscan las tesis y antítesis, que nos volvamos irracionales y nos pongamos en defensa de algo sin analizarlo racionalmente. Y de ese modo nos arrastran. El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. Entonces, nosotros podemos observar fácilmente en nuestro mundo estas conductas, no solamente en la religión. Y en la religión, como este psicólogo lo identifica, el fanatismo religioso se define por la fe ciega, la persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad. Entonces, es una fe ciega, irracional, que no tiene un sustento racional, sino que es ciego, y que para sostenerlo persigue a los disidentes, y es una religión que está totalmente ausente de la realidad. Y esas son las características que nunca tiene que ver un verdadero cristiano. Entonces, irracionalidad, ceguera, ausencia de realidad, odio y persecución a los que piensan diferente, a los que no creen en su fe. Y esto es lo que se manifestó en la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, a la que Jesús llama Jezabel, cuando, después de definir su doctrina en el Concilio de Nicea, se unió al Estado romano para perseguir y asesinar a los cristianos que no creían en su doctrina, en la doctrina que definía la abominación desoladora. Y la pregunta es, ¿existe actualmente fanatismo en medio del pueblo adventista? Y la respuesta es sí. Eso es lo que Dios anunció que ocurriría en el tiempo de nuestro proyeccionamiento. Y si la palabra profética más segura se cumple, tiene que haber fanatismo en medio de la iglesia adventista. Fíjense, vamos a leer algunas citas de Elena. Ella dice, el fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños, y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. O sea, ¿de parte de quién vendrían estos engaños? Del príncipe de este mundo y de sus ángeles, para engañar a los adventistas. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, porque habría manifestaciones que no serían de Dios y que muchos seguirían, no se necesitarían las palabras de los labios del gran maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. La razón por la que doy la señal de alarma es que, mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios, puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Entonces, el fanatismo está asociado ¿a qué? A engaños.
y muchos, ciegamente, abrazarían sus engaños. Me basta deciros, estad en guardia, y como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que no acepte, fíjense, esta es la clave, porque la puerta a Satanás y los demonios está en aceptar errores. Guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte, sin analizar bien, todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor, porque habría manifestaciones, y en esa manifestación supuestamente Dios le estaría comunicando algo a su pueblo. Si trabajamos para crear una excitación de los sentidos, tendremos toda la que deseamos y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. Y ya nos dice, predicar la palabra con calma y claridad. ¿Qué hay que predicar? La palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por otra cosa, no por ninguna manifestación. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Y la próxima cita ya dice, ni una sola vez debiera permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. ¿Por qué? Porque esa es la obra de los espíritus seductores. Estimulan los sentimientos para que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, ¿no? Porque eso es lo que hay que predicar, la palabra. En cada nueva presentación que dice ella, habrá almas que serán arruinadas. Por eso hay que tener cuidado. Es muy fuerte esta cita. Y en la próxima dice, Satanás está trabajando. Estas son tomadas del segundo tomo, Mensajes Selectos. La anterior 19 y esta 21. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, porque el ángel de la Odisea estaría engañado, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo. ¿Qué introduciría en medio de la iglesia? Fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. O sea, habría algunos que rechazarían el fanatismo y se volverían formales, buscarían el frío formalismo. Tesis y antítesis, a fin de asegurarse una cosecha de almas, porque en cualquiera de los dos bandos, los dos serían cosechados por el príncipe de este mundo. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velad y bloquead el camino al menor avance que Satanás intente. ¿Hacia dónde? Hacia vosotros. Porque el objetivo de Satanás es hacer habitación de demonios a todos los adventistas. ¿Cómo nos haría habitación de demonios? Haciéndonos entrar por la puerta ancha. Y la puerta es Jesús. O sea, haciéndonos recibir al falso Jesús. Que creyéramos que Jesús nos guía, pero que le abriéramos la puerta al falso Jesús y Él vendría hacia nosotros. Ahora, uno de los medios que usarían Satanás y los demonios para introducir fanatismo en la iglesia sería el hacer milagros y comunicarse con los adventistas, como Jesús anunció. Vendrían muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué vendrían? Personas, no, demonios. Porque si viene un hermano conocemos y nos dice yo soy el Cristo, ¿qué pensamos ese hermano? Y se le cayó un tornillo. Pero Satanás es muy vivo y engañaría si es posible aún a los escogidos. Entonces, si Satanás y sus demonios harían milagros y se comunicarían con los adventistas, dándoles o dándonos sueños y visiones, como sucedió con el pueblo judío que fue llevado cautivo a Babilonia. Por eso Dios nos advirtió que no le abramos la puerta a Satanás haciendo declaraciones sobre profecías, sueños y visiones. ¿Qué significa esto? Soñé tal cosa, Dios me mostró tal cosa. Cuidado con eso, porque le estaríamos abriendo la puerta a Satanás. Y aunque nosotros no tuviéramos ese sueño, si contamos y hacemos declaraciones sobre sueños de otra persona, estaríamos haciendo la misma obra. Segundo tomo, Mensajes Selectos, página 24.
El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo con su poder capaz de realizar milagros. Simulará personificar a los ángeles de luz y a Jesucristo. Todos los que enseñen la verdad para este tiempo deben predicar la palabra, dice Elena, y no agregarle nada. Los que se aferren a la verdad no abrirán las puertas a Satanás. Fíjense, ¿cómo se le abre la puerta a Satanás? Formulando declaraciones descuidadas con referencia a profecías o a sueños y visiones. Cuidado, que no esté en la palabra de Dios. O sea, cualquier cosa que Satanás comunique, no lo tomemos como proveniente de Dios. Y esto es muy importante. No hay que hablar de profecías o sueños y visiones que tuvo un hermano ni que nosotros tuvimos. Porque vamos a ver que Dios es claro. Él no nos va a dar ningún tipo de profecía nueva, ni sueños o visiones. Pero el príncipe de este mundo sí. Y entonces el que empieza a hacer declaraciones respecto a esos sueños, profecías o visiones, le abre las puertas a Satanás. Y si empieza a comunicarlos, le están haciendo el trabajo al príncipe de este mundo. Por eso es un tema muy delicado, ¿no? Porque eso va a generar fanatismo. La próxima cita la encontramos en la Biblia, es lo que Dios le dijo a su pueblo cuando estaba siendo llevado a Babilonia. Dice Jehová, anunció Jeremías, y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Fíjense. Ahora, y esto fue escrito, como dice Pablo, para molestarnos a nosotros. Cuidado con los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque el profeta Jehová era Jeremías y todos los otros lo contradecían y predicaban mentiras. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? Les digo, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová, porque eso es lo que había anunciado la ley de Moisés. Los iba a dejar si no se arrepentían. Ahora, y esa profecía es igual para el pueblo adventista, no hay diferencia. Y cuando estaban en Babilonia, les mandó este mensaje. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, ¿qué le dice Dios a su pueblo? Que va a soñar sueños, pero que no los atiendan. ¿Por qué? ¿Iban a ser de él? No. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y hasta ese momento no voy a hacer ninguna manifestación. Entonces, ¿qué pasaría? Pero Satanás sí, porque estaría en medio de Babilonia, en la ciudad del dragón, y él podría darle sueños y visiones. Y otras cosas, por eso hay que tener en cuenta esto muy claramente. O sea, el pueblo antista va a tener sueños y visiones. Y mucha gente va a pensar que es de Dios. Y muchos van a pensar que los que tienen sueños y visiones son profetas, que Dios está enviando. Pero Dios nos dice que Él no lo va a mandar. Y si no los manda Dios, ¿quién los manda? Y otra cosa que Satanás y los demonios harían para seducirnos y engañarnos sería el contestar las pruebas de factura humana que los adventistas pusiéramos para conocer la voluntad de Dios. Algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él ya está definida en su palabra. No necesitamos otra cosa. Ahí está definida cuál es su voluntad. Y dice Elena, esta cita que está también en segundo tomo, Mensajes Selectos, cuando quiera que se me haya llamado a enfrentar el fanatismo en sus diversas formas, he recibido instrucción clara, positiva y definida en el sentido de alzar la voz contra su influencia. Entonces, ¿de qué está hablando? Del fanatismo
en sus diversas formas, porque no es una sola forma. En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana destinadas a obtener conocimiento acerca de la voluntad de Dios. O sea, eso también es fanatismo. ¿Por qué? Porque alguien pone una prueba y de acuerdo a lo que salga la prueba va a hacer algo. ¿Y qué dice Elena? Se mostró que esto constituía un engaño que se había convertido en una infatuación y que es contrario a la voluntad del Señor. Si seguimos tales métodos, estaremos colaborando con los planes del enemigo. O sea, ¿qué pasa con el que pone estas pruebas? Está colaborando con el plan de Satanás. En tiempos pasados, algunos creyentes, dice ella, tenían gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber. Y lo hicieron. Y eran adventistas. Algunos tenían tanta confianza en esas señales que, fíjense, fueron poniendo una a una esas señales hasta que llegaron al punto de intercambiar esposas, introduciendo de este modo el adulterio en la iglesia. Ahora, le preguntamos a Dios y Dios dijo que sí, dicen ellos. ¿Pero fue Dios el que contestó? No. Y esto es muy claro. Entonces, cuidado cuando escuchamos a una persona que dice, puse una prueba y Dios me contestó. No fue Dios. Entonces, y nosotros, por supuesto, no tenemos que hacerlo. Y eso tiene que abrirnos los ojos, porque Dios es claro respecto a esto. Y ella dice, como resultado de movimientos fanáticos, tales como los que he descrito, dice, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos, han perdido la razón en algunos casos. No pudieron armonizar las escenas de excitación y tumulto con su preciosa experiencia pasada. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje del error, porque eso es lo que hace alguien cuando se fanatiza. Quiere presionar a la otra persona para que acepte la mentira como si fuera verdad. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran se perderían. Y como resultado de todo esto, su mente se desequilibró y algunos llegaron a ser dementes. Y eso es muy delicado, porque todos estos temas afectan a nuestra mente, ¿no? Y el que quiere obtener dominio de nuestra mente es el príncipe de este mundo. Y fíjense que esto es muy delicado y tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso cuando vemos que hay alguna manifestación o alguien sigue alguna de estas descripciones, tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que lo que pasa ahí viene de Dios. Al mismo tiempo que Dios nos advirtió cuál sería la obra que harían el príncipe de este mundo y sus ángeles, nos indicó que, en el tiempo de nuestra prueba, Él no obraría en ninguno de esos modos. Por eso es importante cuando vemos algo así, sabemos que no viene de Dios. No haría milagros ni produciría este tipo de manifestaciones. Su primera obra sería guiarnos a entender las evidentes verdades de su palabra, para que recuperáramos el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que los lugares desolados pudieran ser reedificados. Y como leemos en Evento de los Últimos Días, página 173, la indicación de Dios es clara. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Y los discípulos también. Pero, dice Elena, se me ha indicado que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. ¿Quién va a hacer milagros? Satanás. ¿Dios se los va a permitir? Sí. Entonces, ¿dónde los haría? En la iglesia adventista. ¿Dios los haría? No. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. ¿Y quién las hará? Satanás. La próxima cita, que está en la misma página dentro de los últimos días, dice Elena, el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros. ¿Por qué? Porque Satanás los imitará. ¿Y Dios no va a hacer milagros? No. Eso es lo que Dios dijo. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los mentidos milagros del espiritismo.
Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, porque esa es la voluntad de Dios, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, ¿por qué? Porque la verdad está en la palabra de Dios, y si no quieren estudiarla, la rechazan. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Y son seducidos y arrastrados, porque aceptan sensaciones y cosas sobrenaturales, como la voluntad de Dios, y Satanás los guía para cualquier lado. Por eso, ella es clara. Y en el evangelismo, por ejemplo, página 431 y 432, tenemos lo siguiente: el anuncio de que Satanás presentará milagros. Muchos que rehúsan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo, la luz de la palabra, frente a una evidencia clara. Dicen tal como los judíos: muéstranos un milagro y creeremos. ¿Qué piden? Un milagro. ¿Para qué? Para creer un milagro y no en la palabra de Dios. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? ¿Por qué no tienen poder? ¿Por qué no echan fuera demonios? Como los pentecostales. Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes, debido a su poder para engañarlos. ¿Por qué? ¿Porque los ángeles malignos pueden hacer milagros? Por supuesto que sí. Y están jubilosos cuando alguien cree en esas señales. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Ahora, ¿qué fe quiere confirmar Satanás? ¿La verdadera o la falsa? La falsa. Quiere hacerlo entrar por la puerta ancha. Y va a hacer milagros. ¿Y Dios se lo va a permitir? Sí, porque Él está anunciando que se lo va a permitir. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño. ¿Por qué? Porque Satanás los va a engañar. Tiene poder para hacerlo y Dios se lo va a permitir. En el tiempo de nuestra prueba Dios se lo permitiría. La próxima cita está también en el evangelismo. Algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanamientos milagrosos de los enfermos? Fíjense esto. Oraciones para obtener sanamientos milagrosos de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios. ¿Y qué dice Elena? Si se hiciera esto en nuestras filas surgiría un gran fanatismo. ¿Por qué? Porque Satanás haría milagros. Y nos engañaría, porque Dios nos advirtió que Él no va a hacer milagros. ¿Para qué? Para que creamos en algo. Se formarían grupos que introducirían manifestaciones espiritistas que confundirían la fe de muchos. Entrarían errores y se abogarían por doctrinas extrañas. Algunos se apartarían de la fe al prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Estas cosas comenzaron a manifestarse ya en los tiempos cuando se estableció el primer sanatorio adventista. Eran similares a los errores que se manifestaron poco después del chasco de 1844. Porque Satanás en ese tiempo también introdujo fanatismo. Y la próxima cita: pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. ¿Por qué? Porque van a orar y los enfermos van a sanar. Y ellos van a pensar que esa señal confirma que tienen la verdadera fe, que conocen la verdad. Y al mismo tiempo, los siervos fieles le estarán predicando el mensaje del tercer ángel. ¿Y a qué creerá? ¿A las señales que Satanás estará haciendo en la iglesia o a la palabra de Dios? Y esa es la prueba. Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios.
Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Cuándo? Ahora. Y de ese modo se va a definir quién tiene fe en la palabra de Dios y quién no. Quién es seducido por justamente las manifestaciones de este tipo y cierra los ojos y se convierte en fanático. La próxima cita de Elena: si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vistas de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios. Y eso es claro para quién, para el que lo observa. Si alguien tiene poder y hace milagros y curaciones y descuida la ley de Dios, ¿es el poder de Dios? No. Y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido. Tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios, por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Y dónde está haciendo esos milagros el gran engañador? En medio del pueblo adventista. Y la próxima cita también es clara, hay muchas citas claras porque la preocupación de Dios es que nos quede claro lo que estaría pasando en nuestro medio. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, cuando uno escucha las cosas que vamos a escuchar ahora, hay que tener mucho cuidado. Pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos. Por eso Jesús dice: no vayan a escucharlo, no vayan. Cuando le digan acá está el Cristo, no vayan, porque los va a seducir. Hasta que llega a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su Espíritu. Un tema muy delicado. Y la próxima cita es una cita de esperanza para el que cayó en esas redes. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad. Pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo, porque los espíritus de demonios van a pelear. Los tales, dice Elena, deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre, nunca más acercarse, porque si no, como dijo Jesús, la casa es barrida y donde había un demonio van a entrar 7. ¿Y qué es lo que nos protegería a nosotros? La correcta comprensión de las doctrinas, dice Elena. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que, mediante la fe, hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Qué pasará cuando un espíritu le diga yo soy el Cristo y haga milagros? ¿Qué pasará con un adventista? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. ¿Y cuál es la respuesta? Dice Elena: las doctrinas deben ser correctamente comprendidas, porque la puerta a los espíritus demonios son las falsas doctrinas. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces, su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. ¿Qué cosa? La correcta comprensión de las doctrinas bíblicas. Los engaños aumentarán. Y sería terrible porque este es el tiempo en que se define el destino de cada uno de los adventistas del séptimo día. ¿Y cómo tenemos que contestar? Como Jesús: a la ley, al testimonio, escrito está. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces nosotros escuchamos a alguien que dice ser profeta de Dios, o alguno que predica, algún hermano que predica, cualquier cosa en la iglesia.
o por internet o en YouTube, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que comprender correctamente las doctrinas, bajo una así dice Jehová, y después probarlos a la ley del testimonio. Porque si alguno no quiere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Y en Eventos de los Últimos Días, página 174, tenemos la próxima cita. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. ¿Hará Dios milagros para convencernos? No. ¿Quién hará milagros? Satanás. ¿Para qué? Para engañarnos. Hay que estudiar la palabra y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, y esto es claro. A ver, ¿va a haber algún sueño especial que Dios le va a dar a su pueblo? ¿Alguna manifestación especial? No. ¿Visiones? No. ¿Milagros? No. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomará el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Y la próxima cita es de la visión de la manada pequeña, cuando Dios le mostró la situación que estaría el pueblo ante esta, cuando estuviera por llegar el tiempo de angustia. Y dice Elena: clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. O sea, Dios estaba por soltar los vientos e iban a empezar a sonar las trompetas. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Fíjense, que un ángel nos hablara. ¿Jesús nos va a hablar? No. ¿Un ángel nos va a hablar? No. ¿Pero hay manifestaciones de ese tipo? Sí. Vamos a ver que hay personas adventistas que creen que tienen un ángel que les habla, su guía. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque esa es la fe, creer a las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. ¿Nos va a hablar un ángel? No. Dios nos advirtió de todas las cosas que va a hacer Satanás y nos dijo lo que él va a hacer. Por eso es importante que esto lo conozca el pueblo adventista, para que no sea engañado. Y entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está. Porque eso va a pasar con los que sean engañados cuando venga Satanás. Resonará un testimonio celestial. O está pasando ahora. Vengan, que Jesús se manifiesta en las olas con Cristo, en las olas con Jesús. Vengan, vengan. ¿Quieren hablar con Jesús? Vengan. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está. Resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. ¿Cómo? Recibido, creído y obedecido, porque hay que obedecer al Evangelio. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. Ahora, ¿qué le hacen hacer a nuestros hermanos en las olas con Cristo? Hacerse imágenes de las escenas de la Biblia, de Jesús, de su voz, de su rostro. Y de ese modo son seducidos, porque esa imagen termina hablándoles. Y el que les habla no es Jesús, es un espíritu de demonios. La atención del pueblo de Dios será asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza, no esas meditaciones donde hay que hacerse imágenes, porque eso es lo que Satanás inspiró a introducir a Ignacio de Loyola. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Y esto es muy importante, porque vamos a ver que una de estas hermanas, que se dice profeta, tiene estas manifestaciones de imágenes, ve cosas.
y ve imágenes de Dios. Y cuando nosotros estamos estudiando Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio 4, Moisés recuerda a sus hermanos que cuando Jehová habló con ellos en Horeb, para que ellos no se corrompieran, no les permitió ver ningún tipo de figura ni imagen, ninguna figura visteis, para que no os corrompáis, le dice Moisés. Ahora, pero esta hermana, supuestamente Dios la lleva al cielo y ve que Dios son 3 personas y ve a 3 personas, ve imágenes de 3 personas. ¿Puede ser Dios el que le muestra eso? No. ¿Puede ser Dios el que le muestra la verdad de la doctrina de Jezabel? No. ¿Quién es? Evidentemente el príncipe de este mundo. Ahora, y fíjense la próxima cita: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. En la verdad que tenemos que buscar y encontrar, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. ¿Los puede engañar Satanás? No. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y serán separados del trigo y la cizaña. Entonces, esto es lo que Dios nos advirtió. Y ahora vamos a ver cómo se cumple la profecía. Entonces acá tenemos algunos de ejemplos de profetas adventistas actuales. Disculpen, tengo acá el gatito, quiere que le abra la puerta. Aquí están. Una es Isabel His Grace, se llama, así se pone el seudónimo. Otra es Daisy Escalante. Y el tercer video que vamos a ver que uno de nuestros hermanos se presenta en una conferencia, uno de estos sueños, como si fuera un mensaje de Dios. Y aquí les copié en Megáfono Adventista, salió un análisis de estas visiones. No es que uno concuerde con el análisis, pero sí es interesante ver algunas cosas que ellos vieron que ella hace. Y por supuesto que no es lo que tendría que hacer un profeta de Dios, y sus mensajes son equívocos, porque está engañada. Esperen un segundito. A ver. Vamos. Bueno. Pues vamos a ver algunos ejemplos de de lo que Dios, por medio de la joven, nos describió como fanatismo, cosas que pasarían en la iglesia adventista. A ver, aquí tengo el primero, que se llama Isabel by His Grace. ¿No? Isabel por su gracia. Profecía, sitio contra la iglesia adventista del último día. Entonces acá hay un ejemplo, por ejemplo. Ahora vamos a ver lo que... Cuando ese tiempo venga, ellos llamarán. ¿Qué pasó? Llamarán a Jerusalén el trono de Adonai. Todas las naciones serán recogidas allí en el nombre de el Señor a Jerusalén. Y no más ellos vivirán de acuerdo a sus tercos corazones. A ver, vamos a poner el comienzo para que entienda un poco de qué está hablando esta hermana. De la casa de Dios que está por terminar. A ver, voy un poquito más adelante acá. A ver. Que vienen, empezará todo esto. Hemos estado hablando de todo este tiempo y mis hermanos y mis hermanas, si no han escuchado, vayan atrás y escuchen los videos de antes. Escuchen los temas de antes, son muy importantes para su salvación, para que estén listos, que ya estamos tarde. Pero si usted, su corazón es sincero, no había escuchado, mi hermana y mi hermano, el Señor tiene misericordia, Él lo va a ayudar. Haga lo que tenga que hacer.
Entonces el Señor le dijo a Ezequiel, enseguida tú vas a acostarte en tu lado izquierdo y vas a a llevar la maldad de la casa de Israel por tantos días como tú estés acostado en tu lado, en este lado. Tú llevarás la maldad de la casa, su maldad, porque te estoy asignando un día por cada año de su pecado, de su culpa. Así tú debes llevar la maldad de la casa de Israel por 390 días y después, enseguida, cuando hayas terminado esto, tú te acostarás en tu lado derecho y cargarás la culpa de la casa de Judá por 40 días. Al final, después de estas profecías, nosotros sabemos que el pueblo del Señor, primero Israel, fue sitiado, fue llevado a cautivo, ¿verdad? Fue llevado cautivo, los asirios llevaron las 10 tribus de Israel, y después vimos como Babilonia tomó a Judá y también estuvieron cautivos por 70 años. Y de ahí viene la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que tiene que ver con la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo, y luego nosotros encontramos que la gloria del templo, que el templo que el Señor está reconstruyendo es el templo del corazón. Como adventistas hemos creído que nuestros pasados líderes estudiando, entonces ellos pensaron que el templo que reconstruir es el cielo, porque se lleva a cabo también el juicio desde 1844 hasta el final. Está llevándose el juicio investigador. Ahora 2020 fue el juicio es el juicio de la casa de Dios, que está por terminar en septiembre 28, que es el día de expiación. En ese día salen limpios los que van a ser limpios, y los que están sucios todavía quedan sucios allí. Yo había pensado y predicado antes que esto era el fin para ellos, y en realidad es el fin de sus vidas, pero el Señor tendrá misericordia, como he predicado antes, de acuerdo a Levíticos 23, en la forma en que el Señor dejará venir sus castigos sobre el pueblo para hacerlo volver a Él. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Mis hermanos adventistas del séptimo día, mi Señor, nuestro Señor, no quiere que nadie se pierda. Y todavía en su desobediencia volver al Señor, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, los dejará ir, como vamos a ver ahora. Bueno, estaba escuchando esta hermana que decía que el día de la expiación del año pasado se iba a acabar el tiempo gracias por el pueblo adventista, el juicio de los adventistas que ya había empezado, de la última generación. Ahora, y según ella, el juicio empezó en el 2015, el juicio de los vivos. Y acá hay un error grave, porque esta hermana no entiende la profecía, pero dice que tiene comunicaciones de Dios. Entonces, y acá está hablando sitio contra la iglesia adventista. Tienes varios de sus profecías. Y bueno, acá tenemos a esta hermana predicando, diciendo que Dios le da mensajes. Ahora, vamos a pasar a otra que es esta señora Daisy Escalante. Y acá tenemos un mensaje. Y lo interesante, vamos a ver que por nosotros cuando escuchamos sus mensajes, vemos que no es un profeta de Dios. Es evidente que no es un profeta de Dios. Pero hay mucha gente que la sigue. Y la gente que la sigue cree que esto que comunicó es verdad y que Dios se lo mostró. Y vamos a ver que ella asocia cosas que hay algunos fanatismos que están tomando y que se mezclan cosas, porque nosotros tenemos que separar la palabra de Dios y el mensaje del pueblo adventista de todas las otras tesis, antítesis que están dando vuelta.
Ahora escuchemos atentamente esto. Voz del comienzo. Mayo 18, 2020. Mientras estaba en mi cama pidiendo y rogando a Dios, orando por su pueblo en la ancha faz de la tierra, se me dejó saber que el Espíritu Santo está tocando a la puerta de muchos y que estos son del pueblo que conocen esta verdad presente, mas muchos lo desprecian, porque esto llegó a ellos de la manera que menos esperaban, y el orgullo vivo aún en ellos despreció la oportunidad como algo común e insignificante. Se me dejó saber también que muchos, creyendo ser calificados por el mucho saber, descuidaron su mente y corazón, y la invitación del Espíritu Santo de apelar a sus vidas pasó y no se dieron cuenta. Oh hermanos, qué tremendo esto. Mientras yo meditaba en todo esto y aún más reforzaba la oración por el pueblo de Dios en la ancha. Fíjense que dice, la verdad es apreciada por la Odisea como algo común e insignificante. ¿Cuál es la verdad? Las visiones y los sueños de Daisy Escalante, a eso se refiere. Pero sigamos escuchando, van a ver qué interesante que es esto. Paz de la tierra, y clamaba a Dios por su pueblo. Quedé dormida. Y en sueños pude ver que estaba en unos edificios, unos más altos que otros. Estos residenciales estaban todos llenos de personas. Algo me hizo temer por su seguridad y yo les instaba a salir, pero ellos estaban muy cómodos y no veían la razón de salir de allí. Pronto vi una enorme jaula que cayó alrededor de aquellos edificios y muchos helicópteros y unos vestidos de militares, pero encima tenían batas blancas. Entraron a casa y casa de cada uno de aquel lugar con una neverita portátil en su mano, y así yo les veía. En ese momento se me permitió acercarme a una de las viviendas y vi como que con gran autoridad les exigían ser inyectados. Ellos accedían sin resistencia y agradecían el interés de aquellos hombres por ellos. Así terminaron aquel operativo y se retiraron en los helicópteros y también retiraron la enorme jaula. En ese momento, amados, yo desperté. Desperté muy asustada, muy preocupada por todo este tipo de situación. Así que, amados hermanos, luchemos, pidámosle al Señor que por su gracia y su misericordia podamos salir, que la puerta que Él nos está poniendo al frente la podamos ver. Entonces, fíjense qué interesante esta visión del 18 de mayo del 2020. ¿Qué vio? Que a la gente se le encerraba, se le enjaulaba y se la inoculaba. Y después de inocularla, se quitaba la reja. Ahora, ¿quién le dio esta visión? ¿Dios? No, Dios dijo que no haría estas cosas. ¿Quién se la dio? El príncipe de este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta visión? ¿Cuál es el objetivo que tiene el príncipe de este mundo para los que escuchen esta visión? Y es claro, que se vuelvan fanáticos antivacunas. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a Daisy la visión de lo que Satanás estaría haciendo con las vacunas. Y si Satanás quiere que nos volvamos fanáticos, ¿por qué es? Es parte de su plan. Y Dios dijo que no nos daría este tipo de visiones. Y justamente que lo importante para nosotros es encontrar y conocer la verdad. Que eso es lo importante para nosotros. Y fíjense acá se pone a la izquierda a esta hermana Daisy y a la derecha Elena, como si fueran dos cosas iguales. Dios mandó a Elena para guiarnos al comienzo de la Iglesia Adventista y nos mandó a Daisy ahora para guiarnos en el tiempo del fin. Y eso es lo que creen algunos adventistas. Ahora, ¿qué es esto? Y esto es fanatismo puro, porque claramente Dios dijo que Él no haría estas cosas, pero que sí el príncipe de este mundo la haría. Entonces, si creemos a la palabra profética más segura, ¿de dónde viene esta declaración? Y Jesús fue claro, sean astutos como serpientes. Entiendan
cómo trabaja la serpiente, Ahora, ¿qué busca el príncipe de este mundo? Volvernos fanáticos y unirnos a los que están fanatizados en contra de la vacuna. Ahora, ¿la vacuna es buena? No. Esto que llaman vacuna, como eso es una inyección, pero nosotros tenemos que tener en claro cuál es nuestra misión. Y no dejarnos arrastrar por el príncipe, porque si el príncipe de este mundo mandó este mensaje, ¿para qué? Para fanatizar al pueblo adventista, especialmente a los escogidos. Fíjense cómo termina. Y que podamos salir e ir a los lugares que Él desea que estemos, para cuando esto surja, amados hermanos, no nos coja desprevenidos. Quiera Dios que así sea. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué dice esta hermana? Que apenas se levante la jaula, salgamos. Ahora, pero ¿cuál es el motivo de hacer eso? ¿Y a dónde? Entonces, Dios tiene mensajes muy claros que nosotros tenemos que entender. Ahora, vamos a ver la tercera muestra. A ver qué es acá. Que es una conferencia de nuestro hermano, Dani Cúcaro, y él presentó dentro de la conferencia, hay una hermana que va a leer justamente lo que es una visión que tuvo otra hermana y que está relacionado con el mismo tema de Daisy. Acá yo creo que está al final. Espérenme, vamos a ponerlo y lo vamos a buscar. Creo que está por acá, después de 50 minutos, por aquí, a ver. Interesante el argumento. ET, por ejemplo, la del extra. Okay. En mi sueño. Ok, acá hay una voy a intentar que va a leer el sueño que tuvo otra persona. Y de vuelta se lo toma como si fuera un mensaje de Dios. Escuchen atentamente esto. Mostrando cuál es su plan. Lo que pasa es que la humanidad solamente ve, mira, películas que interesante el argumento. ET, por ejemplo, la del extraterrestre, hecha por Steven Spielberg, nos da un mensaje. ET es conocido también en algunos grupos como el Evangelio según Steven Spielberg. Sí, Daniel, aquí estoy, sí. Bueno, te estás preparando porque ahora llegamos al momento en el cual Santi va a leer. Quiero advertir a los oyentes que voy a utilizar claves. El escrito, tal como se ha recibido, voy a intentar darle el sentido de la escritura, mostrando los paréntesis, etcétera. El escrito lo tituló la persona que lo escribió, obviamente, Revelación. Serán llamados incurables, y nos pone un símbolo de una jeringa hipodérmica. A partir de ahora, cada vez que quiera mencionar el efecto que está haciendo esa jeringa, diré jeringa o hipodérmica, ¿de acuerdo? Recibido por la hermana Esther Eagle, el 3 de marzo de 2020. Quiero llamar la atención sobre esta fecha. El 3 de marzo de 2020 fue el momento en el que esta plaga que estamos viviendo, que es una plaga más psicológica que real, pero esta plaga que estamos viviendo estaba en pleno apogeo. Estaban todos los medios de comunicación aterrorizando al mundo. Fíjense que el tema es el mismo de la visión que recibió Daisy supuestamente de Dios. Y en la misma fecha, esta es anterior, en marzo, unos días anteriores a la visión de Daisy.
Y acá esa hermana a la que nombraron recibe este sueño o visión, y ella lo escribe y lo empieza a contar. 3 de marzo de 2020. Y dice así, la persona que lo ha escrito. Estaba orando y ayunando con respecto a las inyecciones durante el tiempo que recibí este sueño. En mi sueño, Dios me llevó al futuro cercano de Estados Unidos. Estaba mirando a Estados Unidos, entre paréntesis, como a vista de pájaro, y miré a mi derecha de América, el lado este, no oeste. Y también estaba mirando al estado de Nueva York y vi a millones de personas en Estados Unidos que habían recibido la inyección, y lo escribe de esta manera, porque sabéis que por los algoritmos están evitando mucho que se trate este tema. Lo pone así, VQNAS. Y también en todos Estados Unidos pude ver torres, y aquí cada vez que lo tenga que decir voy a utilizar también una clave que escuché que me hizo gracia, torres, antenas de los 5 gatitos. Os dais cuenta de las dos, la cifra y la primera letra de la palabra, O sea, torres de 5 gatitos. Dice, y también en todos Estados Unidos pude ver esas torres monitoreando muy, y lo pone en mayúsculas, de cerca a los individuos, entre paréntesis, víctimas. VQNADOS. Cuando vi esto, inmediatamente le pregunté a Dios, ¿cómo es? Fíjense, esta persona está hablando con Dios y Dios le está mostrando eso. Entonces, ¿cómo no se va a fanatizar respecto a las antenas de los 5 gatitos y su relación con la inoculación y todo lo demás? O sea, por supuesto va a ser totalmente irracional lo que piense. Aunque no tenga sentido en absoluto, lo va a tomar como Dios me lo dijo. Y por supuesto, Dios nos anunció que Él no haría estas cosas. ¿De dónde viene? Del príncipe de este mundo. ¿Y qué quiere? Fanatizar a la gente. O sea, es obvio. Por eso cuando vemos estas cosas, como Jesús nos dijo, ojo, sean astutos como serpientes. Piensen claramente qué busca Él. Dios nos advirtió de dónde viene. Ahora, si esto lo genera el príncipe, ¿para qué? Es para fanatizar y para confundir a la gente y mezclar ese fanatismo y esas ideas que por ahí no tienen fundamento. ¿Con qué? Fíjense qué está mezclado acá en esta página. La estatua de Daniel, las profecías del Apocalipsis. ¿Qué quiere hacer el príncipe de este mundo? Que los que predican la profecía parezcan fanáticos. Y después van a mostrar las cosas a las que creyeron. Y de ese modo vas a acreditar a los que predican el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles. Ahora, pero como Dios le mostró a Job, tenemos que mantener pura la palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto no viene de Dios. Y la relación de los 5 gatitos con la jeringa y todo eso, y los efectos y todo eso que está dando vuelta, ¿quién lo genera? Obviamente el que inspiró este sueño o esta visión, y el que habló con esta señora, que tuvo este sueño o visión, que supuestamente habló con Dios. Están completamente conectados a estas torres de los 5 gatitos y las torres a ellos. Inmediatamente después de que le pedí esto a Dios, me llevó a un hospital en Nueva York. Allí vi a un médico dándole a un paciente la inyección
VQNA. Entre paréntesis, el médico y el paciente no pudieron verme. Pero mientras el médico estaba inyectando en el brazo del paciente la VQNA, vi cientos, miles de pequeños chips entre corchetes, no-bots, dentro, en mayúsculas la palabra dentro, de la VQNA, inyección, que fluyen a través de la inyección y en el individuo. A medida que avanzaba el sueño, una cosa llamó mi atención de inmediato, y fue que las personas que habían tomado la VQNA, todo su cuerpo brillaba con un color verde extraño. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicar algo. Yo soy una tremenda investigadora de todos estos temas y yo he visto ya en varios vídeos, por lo menos en 3, que hablaban de uno de los componentes de la inyección y lo llamaban luciferina. Tengo que confesar que cuando lo escuché la primera vez me dije, ¿qué imaginación tiene la gente? Parece ser que lo extraen de las luciérnagas. Entonces, una cosa llamó mi atención de inmediato y fue que las personas que habían tomado la VQNA, todo su cuerpo brillaba con un color verde extraño. Le pregunté a Dios, ¿qué significa esto? Y entre comillas, y vi la palabra radio-activo. Y al ver esto, y ahora abre admiración, también vi que tenían energía súper oscura extra. Es decir, energía súper de moníaca unida a ellos. Entonces, fíjense en los conceptos, ¿eh? Y esto supuestamente viene de Dios, que va todo con ahí, o sea, incluso hay energía demoníaca en la inyección. Entonces, cuando alguien escucha esto racionalmente y no apasionadamente, y ve que alguien lo cree, ahora obviamente esta persona está creyendo cosas que no tendría que creer si no lo viera desde el punto de vista fanático, sino racional. Pero hay mucha gente que lo cree y después cuando le dicen que es una visión que Dios le dio, está hablando con Dios. Y se le da eso, como dijo Elena. No tenemos que hacer eso. Y no tenemos que difundir estas cosas como si procedieran de Dios. Porque obviamente Dios nos advirtió que esto pasaría y que no provendría de Él. Y bueno, pero nosotros tenemos, como Jesús nos dijo, que analizarlos en forma astuta, como serpientes. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Porque esto busca corromper el mensaje del pueblo adventista e invalidar el testimonio del pueblo que tiene que dar un mensaje claro, puro y limpio, basado en la palabra de Dios. Además, la palabra, entre comillas y en mayúsculas, legión, entre admiraciones también estaba escrita sobre ellos, la palabra legión, claro. El Señor me llevó más alto en el sueño, entre paréntesis, nuevamente a vista de pájaro, pero mirando hacia Estados Unidos. Cierra paréntesis. Y las personas que antes habían sido VQNADAS y estaban controladas por las torres de los 5 gatitos, comenzaron a volverse muy violentas y agresivas. Entonces, fíjense, con la torre de los 5 gatitos, al que se vacunó y que tiene las fuerzas oscuras que vienen de abajo, los van a manejar. Entonces, todo esto,
cuando, como dice esta señora, que esta es la tercera vez que lo escucha, pero al comienzo no lo creía, la gente lo va creyendo. ¿Y qué pasa si resulta que todo esto es mentira? Y después todas las personas que predicaron esto quedan con ese testimonio, que predicaron algo que era falso, ¿no? Y que el príncipe de este mundo logró dejarlos así, como personas que, digamos, no usan su mente racional. Por supuesto, las va a desprestigiar después, porque todo esto se va a usar después en su contra, como Dios le mostró a White. Todas estas cosas, todo lo que nosotros digamos en los foros y que quedan registrados, después van a ser usados en nuestra contra. Por eso no tenemos que mezclar, tenemos que tener mucho cuidado y tener cuidado con la astucia del príncipe de este mundo. Y nuestro mensaje tiene que ser la pura palabra de Dios. Nosotros no podemos discriminar todas las cosas que se meten acá en estos mensajes. Alguna parte puede ser verdadera, otra falsa, pero hay alguien que lo guíe, tiene un propósito. Y por eso el mensaje de Dios, que nuestro mensaje sea puro, sin mezclarlo con nada. En mayúsculas, muy bestiales. De hecho, las noticias lo llamaron, entre comillas, un brote. Y que esas mismas personas, abre paréntesis, aquellas con las VQNAS en la sangre, cierra paréntesis, fueron consideradas como incurables en mayúsculas. Vi que estos individuos VQNADOS, abre admiración, y lo escribe en mayúscula, en todas partes, abre paréntesis, cuando ocurrió el brote, entre comillas, cierra paréntesis. No había línea, y esto de no había línea lo pone en mayúsculas, que no estuvieran dispuestos a cruzar, abre paréntesis de nuevo, ya sea en bio-lencia, asesi-nato, caos, estragos, etcétera, cierra paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el que recibió la inyección ya está condenado y no va a haber límite que no va a cruzar y que lo van a manejar como un títere. Ahora, por supuesto, si esto fuera verdad, Dios nos habría advertido de esto. Y por eso hay que tener mucho cuidado. A ver, sigamos escuchando esto. ¿Por qué? Para que tengamos, esto nos tiene que servir a nosotros, ¿para qué? Para seguir el consejo de Dios. Y no creer a muchas de estas cosas que están dando vueltas, que tienen mezcla de verdad y mentira. Estaban, entre admiraciones y ahora mayúsculas, completa y totalmente fuera de control. Me llevaron a una escena muy inquietante. Una ciudad importante en el lado medio oriental de Estados Unidos estaba infectada de incurables, entre comillas, abre admiraciones. Entonces, ¿qué pasa si queremos a esto? Que Dios le mostró a esta hermana que el que tiene inyección es incurable. Es algo muy duro y muy feo. Y el que cree eso, ¿qué va a pasar? Justamente. Es una cosa que, ¿qué pasa con el que no recibió la inyección y se cree que él está a salvo de esas cosas? Y los pobres otros están perdidos. ¿Qué va a pasar? ¿Ese es el mensaje de Dios? No, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Literalmente estaban corriendo por todas partes, muchos a cuatro patas, como bestias. Salían corriendo de una ciudad que habían tomado previamente, abre paréntesis. Víniles yaciendo mu-ertos por todas las calles de esta ciudad. Y el olor y la vista eran horribles, la palabra horribles en mayúsculas,
cierra admiración y cierra paréntesis. Entonces vi que los mismos incurables, siempre esta palabra está entre comillas, enloquecidos, VQNADOS, estaban todos, la palabra todos en mayúsculas, en guerra contra todos, de nuevo en mayúsculas, incluido el ejército de EEUU. Mirando hacia las afueras de esta misma ciudad, abre admiraciones, era una escena de completa confusión, tormento y caos. La palabra completa la pone en mayúsculas también. Los soldados estadounidenses eran miles y armados con, no me gusta esta palabra, pero es ese arma que produce muchos disparos. Onomatopéyicamente sería ratatatatata. Disparaban en masa a todos los incurables a la vista. Los incurables, siempre esta palabra entre comillas, abre paréntesis, estaban llenos de legiones de demonios dentro de ellos mismos. Estaban arrojando... Entonces, fíjense que esto, las cosas que dicen. Entonces, el que tuvo la inyección es incurable y está lleno de espíritus de demonios. Entonces, ¿qué va a pasar con el que cree esto? Frente a una situación donde se encuentra con otro que está vacunado. Lo va a tratar con una persona como, incluso puede llegar a tratarlo como si estuviera endemoniado. ¿Y qué va a hacer? Son incurables. Si son incurables, y Dios le mostró que son incurables, ¿qué puede hacer por esa persona? Nada. Se va a alejar de ellas. Entonces, este es el resultado de estas cosas. Ahora, y por eso es importante las advertencias que Dios nos dio. Objetos de metal, rocas, lo que pudieran encontrar, todo contra el ejército de los EEUU. Los incurables incluso estaban saltando de vehículos, abre paréntesis. Saltarían tan alto como 8 a 10 metros en el aire y objetos altos para ganar terreno contra el ejército de EEUU. A los incurables, repito siempre entre comillas, tampoco les importaba perder la vida. Abre paréntesis. Bueno, vamos a parar de escuchar esto aquí. Entonces, pero por eso es importante que entendamos en qué tiempo nos encontramos y las demostraciones de Dios contra estas cosas, manifestaciones que iban a pasar. Y lo importante es esto, lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, por ejemplo, en esta cita. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. La atención del pueblo de Dios será asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada. Y esto es un consejo de Dios, sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Entonces, por eso, tengamos en cuenta estos consejos de Dios, porque todo lo que Dios nos dijo está pasando. Y hay milagros, y vamos a observar cada vez más milagros en la iglesia. Y la puerta para esos falsos milagros y para el príncipe de este mundo son las falsas doctrinas. Porque los que reciben falsas doctrinas y rechazan la verdad resultan presa fácil para la seducción. Entonces, estamos en un tiempo difícil, ¿no? Por eso es importante que entendamos esto. Y veamos lo que pasa como resultado de movimientos fanáticos, que algunos llegan incluso a perder la razón. Porque después de todo ese fanatismo, ¿qué pasa con la mente de una persona?
es como que después queda tan atrapada que no se puede apartar del error. Bueno, este es lo que Dios nos dijo que tengamos cuidado. ¿Hay fanatismo en nuestro medio? Y sí, estamos viendo. Hay personas que creen que son profetas de Dios, que Dios les habla. Y dentro de la iglesia eso se está esparciendo. Y hay muchos que los escuchan. Por eso es importante que en este tiempo justamente conozcamos y escuchemos las advertencias de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que podamos protegernos de esas consecuencias. Cristian.